Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre circuitos combinacionales y sobre todo vamos a hablar sobre el semisumador. Como aquí lo podemos ver, ¿no? A ver. El semisumador. Bueno, vamos a hablar sobre los circuitos combinacionales y sobre todo este video va a tratar sobre el semisumador. Es un circuito digital el cual nos permite la suma de 2 bits y bueno, aquí como podemos ver de este lado tenemos el circuito, ¿no? Y como podemos ver, nuestro semisumador se compone de dos entradas y dos salidas, los cuales van a ser los bits de entrada. En este caso, los bits de entrada podrían ser unos y ceros. Y las salidas, pues claramente también serían unos y ceros. Por ejemplo, aquí tenemos la entrada A y la entrada B. Y en la salida pues tenemos dos salidas, la cual sería la suma y la otra sería el acarreo de salida. El cual ahorita vamos a ver qué significa el acarreo de salida y qué significa la suma. Y recordemos, bueno, como ya lo hemos visto antes, las reglas básicas de la suma binaria, ¿no? Y como podemos ver, ¿no? Cuando por ejemplo tenemos 0 y 0, pues la suma nos daría 0. Si tenemos 0 y 1, prácticamente nos daría 1. De la misma forma, donde 1 más 0 nos daría 1. Y aquí es donde ya se pone un poco interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros sumamos 1 y 1, prácticamente en, bueno, en forma gráfica nos saldría un 10. Pero en forma, bueno, ya hablando en binario, nos saldría un 3. No, mentiras, nos saldría un 2. Y bueno, aquí como lo podemos ver, como les digo, ¿no? Aquí es donde viene lo interesante, ¿no? Donde uno más uno prácticamente nos da cero, pero también nos da un 1 en el acarreo. Y aquí como podemos ver en el pie de imagen, dice que un sumador suma 2 bits y genera una suma y una salida de acarreo. Lo que es lo que les decía, ¿no? Tiene una salida, genera la suma, la cual es la que siempre va a estar siempre tiene que estar. Y el acarreo, ese es el que en, un- en una suma de números en binario probablemente puede que tenga valor o probablemente puede que no tenga valor. En algunos casos probablemente puede que el acarreo sea 0 o en otros casos probablemente sea 1. De aquí y aquí pues vamos a leer, ¿no? Dice, donde todas estas operaciones se realizan mediante un circuito lógico denominado semisumador. Y podemos leer, ¿no? Dice que un semisumador admite dos dígitos binarios en sus entradas y genera dos dígitos binarios en sus salidas, un bit de suma y un bit de acarreo. Y aquí nos dice que los semisumadores se representan mediante el símbolo lógico. Y prácticamente es su símbolo, ¿no? El circuito. Y como les decía, ¿no? Por ejemplo, tenemos A y B y nos generan dos salidas, donde uno es la suma y el otro es el CEUT o el acarreo de salida. Y aquí vamos aquí como podemos ver, dice, ¿no? Se representan, esto ya lo habíamos visto. Y podemos ver que es el símbolo lógico del semisumador. Vamos a leer lo que dice la lógica del semisumador. Dice que a partir del funcionamiento lógico de un semisumador, las expresiones correspondientes a la suma y el acarreo de salida se pueden obtener como funciones de las entradas. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que prácticamente
La suma y el acarreo son funciones que dependen de las entradas. Son funciones que podemos generar nosotros mismos. ¿Cómo las podemos generar? Con compuertas lógicas, con lógica. Y aquí dice, observe que la salida de acarreo Seut es 1 solo cuando A y B son 1. Por lo tanto, Seut puede expresarse como una operación AND en las variables de entrada. Y como les decía, ¿no? Nosotros los podemos expresar como funciones que dependen de nuestras entradas. Y eso pues, lo podemos hacer con circuitos lógicos. Lo podemos hacer con puertas lógicas, lógica. Y aquí pues ya empezamos a hablar de compuertas AND. Y pues aquí nos dice, ¿no? Nos dice que la ecuación, el acarreo de salida, sería a la multiplicación de A a B, que sería con una compuerta AND. De ahí dice, ahora observe la correspondiente a la suma, ¿no? Que es 1 si las variables A y B son distintas. Por lo tanto, la suma puede expresarse con una operación OR exclusiva de las variables de entrada. Aquí volvemos a hablar de lógica y volvemos a hablar de circuitos lógicos. Aquí tenemos una operación de OR exclusiva, que sería una compuerta, ¿no? Y pues por lo tanto la suma sería A por, por la OR exclusiva de B, ¿no? Sería OR exclusiva de A y B. Y pues ya como nosotros tenemos, por ejemplo, las ecuaciones tanto del acarreo y de nuestra suma, nosotros podemos implementar la lógica bueno, de la función del semisumador. ¿A qué me refiero con esto? A que podemos hacerlos prácticamente, o sea, podemos hacer nuestro circuito lógico. Podemos hacer nuestro circuito de semisumador con compuertas lógicas. Ahorita vamos a ver cómo nos quedaría. Y por ejemplo, aquí tenemos una tablita en la que tenemos a las dos variables, a las dos entradas, tanto A como B. Y como podemos ver, tenemos aquí al acarreo de salida y a la sumatoria, ¿no? Y por ejemplo, dice, ¿no? Aquí tenemos la suma, el acarreo de salida, A y B que son variables de entrada, son los operandos. Y como ya habíamos dicho que eso pues, es la compuerta AND, bueno, la función es en función de las entradas con una compuerta AND. Y la suma sería en función a las entradas con una OR exclusiva. Prácticamente así nos quedaría el circuito, donde A y B pasan por una compuerta AND y prácticamente nos darían el acarreo de salida. Y prácticamente A y B pasan por una OR exclusiva y prácticamente nos dan la suma. Bueno, prácticamente no es mucho, pero pues es algo, ¿no? Es algo un poquito de lógica. Bueno, hasta aquí sería el video y espero y le hayan entendido un poquito. Vale, gracias.